Edición Noticias, ¿cierto, Diego? Es así, Jennifer, un nuevo capítulo de religiones en Paraguay y precisamente nos trae Janet Cuevas, por supuesto, nuestra querida compañera Janet. Buenas noches. Buenas noches, Diego, Jennifer, y el saludo también a toda la teleaudiencia. Es así, vamos a seguir hablando de las religiones que existen en nuestro país. Y hoy específicamente vamos a hablar acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quizás es un nombre con los que no estamos muy familiarizados, porque realmente los conocemos más comúnmente como la Iglesia Mormona, y a los fieles los llamamos mormones, por supuesto, a quienes también agradecemos la apertura de habernos recibido con tanta gentileza y brindarnos toda la información que necesitábamos para así conocer más acerca de sus creencias. Pero vamos rápidamente al inicio de esta religión, porque se dio en Nueva York. Esta religión se da inicio con el profeta y fundador José Smith en el año 1820, cuando este joven apenas tenía 14 años y ya recibía revelaciones. Desde ahí inicia una investigación y funda esta corriente en el año 1820. Muchos años después llegan a Paraguay, recién en el año 1950, y ya desde ese tiempo hasta la actualidad pasaron más de 60 años con presencia mormona en nuestro país y ya suman más de 90.000 miembros. Si tenemos que hablar acerca de sus construcciones, tenemos que mencionar que en Paraguay existe un solo templo. El templo es un lugar sumamente especial para el mormón, porque solamente ingresan para realizar convenios y así también algunas celebraciones sumamente especiales. Además, cuentan con 150 capillas distribuidas en todo el territorio nacional. Además de eso, tenemos que hablar también de sus referentes. Si vamos a hablar de esto, hagamos un paralelismo con la Iglesia Católica para entenderla de una manera mejor, porque los católicos cuentan con un referente a nivel mundial. Sería el sumo pontífice, en este caso el Papa Francisco. Para los mormones, esto lo denominan como el primer presidente o profeta que revela toda la palabra de Jesús en la tierra. Actualmente ese cargo lo ocupa Tomás Monson. Además de eso, cuentan con 12 apóstoles. Ellos lo denominan quórum de 12 apóstoles, 12 varones elegidos para servir netamente a la iglesia. Además de esto, otras de las similitudes que podemos comparar con el catolicismo es que también cuentan con una sede espiritual, como lo es en el caso del católico. La sede central sería el Vaticano, lo que está ubicado en Roma. En este caso es una sede espiritual en Salt Lake City, que se encuentra en el estado de Utah, en Estados Unidos. Así también cuentan con presencia en más de 160 países, ya suman 4 millones de fieles en todo el mundo, y además de eso también tienen toda la presencia instalada basada en los misioneros. Un dato sumamente importante para el mormonismo es el de 55.000 misioneros distribuidos en todo el mundo. Queremos adelantarte algunos temas que vamos a desarrollarlos en el siguiente material que vamos a ver en minutos nada más, que son temas que dan más curiosidad en cuanto a lo que es la iglesia mormona, como por ejemplo que todavía respetan la ley del diezmo. Parte de sus ganancias van para la iglesia, de sus ingresos digo bien. Además de esto, no consumen café, té, alcohol, ni tampoco fuman tabaco. Otra cosa sumamente curiosa que nos explican cómo lo hacen y por qué lo hacen: bautizan a los muertos. Y además de esto también no aceptan la poligamia, porque era una tendencia que en los inicios de esta religión sí se aceptaba, y también nos explica por qué en la actualidad ya no lo hacen. Pero todos los detalles de estos temas y muchos otros más en el siguiente material. Como Iglesia Mormona. Sin embargo, el nombre oficial que tiene la corriente es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia organizada en Fayette, Nueva York. Según la creencia, en la primavera de 1820, un joven de 14 años llamado José Smith fue a una arboleda cerca de su casa y oró para saber a cuál iglesia debía unirse. En respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron ante él y le revelaron que la iglesia original que Jesucristo organizó durante su ministerio mortal ya no estaba más sobre la tierra. Desde allí, Smith fue escogido por Dios para restaurar la iglesia.
en el año 1950, cuando una familia americana se instala en nuestro país por motivos laborales. La creencia fundamental de esta corriente es la existencia de la Trinidad, pero como seres totalmente separados unos de otros. Es de corte restauracionista, por lo que no puede ser catalogada como católica, protestante u ortodoxa. Bien, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como dice el nombre, creemos en Jesucristo. Creemos en nuestro Padre Celestial, el Padre Eterno, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿No? Creemos también de que en esta vida tenemos un propósito, el de llegar a ser felices y también de poder obedecer los mandamientos y tratar de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial, de Dios. No tenemos santos, tenemos profetas, creemos en la Biblia, creemos en la palabra de Dios, creemos de que Dios puede continuar revelando su voluntad a los profetas, ¿verdad? Pero adoramos y veneramos únicamente a Dios, a Jesucristo. Se basan en una organización geográfica dividida en barrios, estacas y áreas. La iglesia está organizada geográficamente, ¿no? En una zona le llamamos barrio. Por ejemplo, esta zona es el barrio Jara, es el barrio donde asisten los miembros en esta capilla. Y un grupo de barrios forman una estaca. No, la palabra estaca viene de la Biblia, donde da la idea de que una tienda, la cual es la iglesia, se sustenta en las diferentes estacas. Entonces, geográficamente una estaca tiene un grupo de barrios, ¿no? Y dentro de ese grupo de estacas otra vez está un área, que es aquí en Paraguay pertenecemos al área Sudamérica Sur, ¿no? Y que a su vez un grupo de área está dirigida por la primera presidencia de la iglesia en los Estados Unidos, en Salt Lake City. En cuanto al templo, existe uno solo en todo el país y fue construido en el 2002, donde se realizan ceremonias especiales y solo pueden ingresar los mormones y solo aquellos que estén bajo los mandatos divinos. Tienen en la cúspide al ángel Moroni como símbolo del arcángel que anuncia la palabra. Contrariamente a los mitos, aseveran que no son estatuas bañadas en oro. Para ingresar al templo se requiere de una tarjeta firmada por el obispo. Así también cuentan con numerosas capillas. Bien, la capilla, como que tengo aquí atrás, es el edificio donde nos reunimos semanalmente, donde aprendemos, donde adoramos a nuestro Dios también, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, y aprendemos sus enseñanzas y participamos de la Santa Cena, haciéndolo cada domingo. En el templo es un lugar mucho más especial, donde hacemos convenios como el casamiento y aprendemos otras cosas importantes también del Evangelio de Jesucristo. En la Biblia y en el libro del Mormón como otro testamento. La Santa Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es un testamento de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Y en la Biblia, por ejemplo, menciona de que Jesucristo, al ascender a los cielos, después de resucitar, iba a visitar otras ovejas que no eran de ese redil, ¿no? Jesucristo visitó a sus hijos que vivían en las Américas, en aquel entonces también. Esas personas registraron las enseñanzas de Jesucristo para que también otras personas la tengan. Esas otras enseñanzas están en el libro de Mormón, el cual también lo consideramos como otro testamento de Jesucristo, el cual amplía y ensancha lo que aprendemos de Jesucristo en la Biblia. Tanto la Biblia como el libro de Mormón son la palabra de Dios para nosotros. El bautismo recién se lleva a cabo a los 8 años de vida para que el niño tome conciencia del acto y lo hacen en una pileta. La persona debe estar vestida de blanco. También se puede bautizar a los muertos, conocido como el bautismo vicario. Una persona puede bautizarse en nombre de su familiar fallecido que no conoció el Evangelio, por lo que cuentan con uno de los mayores registros genealógicos del mundo en la sede central de Salt Lake City. El bautismo se hace netamente bajo inmersión, ¿no? En las capillas tenemos una pileta bautismal, le llamamos, es una pileta con agua, donde las personas que se bautizan con el sacerdote que le va a bautizar entran allí y luego de hacer la oración bautismal le sumerge completamente bajo el agua y luego le retira, recordándonos cómo lo hizo mismo Jesucristo, ¿no? Y recordándonos también un simbolismo de la muerte y el nacimiento a una nueva vida. Como toda iglesia
iglesia tienen sus referentes. El actual profeta y presidente es Thomas Monson. Él tiene 2 consejeros que lo ayudan. Además, cuentan con un quórum de 12 apóstoles. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles son los 2 cuerpos principales de gobierno de la iglesia. La primera presidencia, el presidente de la iglesia es sostenido por nosotros como un profeta, vidente y revelador, tal cual fue Pedro, apóstol, después de que Jesucristo ascendió a los cielos. El 10% del ingreso de un mormón pertenece a su iglesia. Desde la época antigua, en el Antiguo Testamento, se enseña el pago de los diezmos. La ley de los diezmos era una ley que el Señor había instituido como una forma de contribuir al reino del Señor y también de dar bendiciones a las personas que mostraban su sacrificio pagando ese 10%. No es algo compulsivo, pero sí es un mandamiento que todos tenemos de pagar el 10% de nuestros ingresos. Y el diezmo sirve para la construcción de las capillas, de los templos, para la impresión de los materiales.